Bueno, pues hola a todos los que estáis viendo esto en diferido. Que sepáis que hacemos los directos estos los domingos. Hacemos casos y cosas. Hemos llamado así a la sección donde hablamos de casos concretos, sucesos especiales, cosas así como muy famosas, otras menos famosas, que han sucedido y yo me las estudio un poco y os las cuento. Pero también hacemos directo los martes, donde hacemos investigación en directo, todos aquí. Investigamos páginas web, canales de YouTube, cosas en general del misterio, aquí en directo todos juntitos. Y los jueves que hacemos pues charlas, hacemos una entrevista, también jugamos algún videojuego así de vez en cuando, vemos vídeos de estos vídeos paranormales que hay por internet, que son paranormales, pero les encontramos trampa siempre les encontramos trampa. Eso lo hacemos los jueves. Y a partir de ahora también por las mañanas, de lunes a viernes, todas las mañanas, a partir de las 10, el horario España, pues tendréis en Twitch un directo con todas las secciones, todos los vídeos resubidos en diferido, para la gente que no podáis ver esto en directo por las noches y lo queráis ver por las mañanas, ¿de acuerdo? Es el mismo material que vais a tener en el canal de YouTube, pero también en Twitch, por si queréis entrar ahí y charlar en el chat con la gente que esté por ahí o lo que sea. Hoy vamos a hablar de caso Humo. Caso Humo, que yo creo que si estará ahí con el caso Manises, entre los dos casos de ufología o fenómeno ovni más famosos de España. El caso Humo, además, tiene un montón más de vertientes, un montón más de cosas, ¿no? El 7 de febrero de 1966, el diario El Caso publica una noticia con testigos que aseguran haber visto algo sobrevolando el cielo de San José de Valderas, localidad de Madrid. Desde ese momento, España, y este caso más concretamente, se convierte en uno de los grandes puntos de interés de la ufología internacional, no solo a nivel estatal, ¿no? No solo para los creyentes en el fenómeno ovni y en los contactos con extraterrestres, sino también para los que ven el fenómeno ovni desde el punto de vista más antropológico, más social y pues con curiosidad de saber cómo funciona la mente de la sociedad, ¿no? De la gente, que es un poco lo que nos gusta aquí. Este caso lo tiene todo, de hecho tiene demasiadas cosas, tiene contactos telefónicos, cartas con mensajes cifrados, con información científica, con información técnica, símbolos, fotografías, huellas, análisis clínicos, pruebas supuestamente irrefutables, una secta pedófila, un montón de gente que se subió al carro por moda, un enorme fraude y una confesión. Por eso se le conoce al caso Humo como el caso perfecto. Seguramente lo habréis visto o lo veréis, lo podéis encontrar así en internet, como el caso perfecto. De hecho, hay libros que hablan de este caso y siempre se hace referencia a él por este nombre, ¿no? Pero para poder entender toda esta historia, para entender todo esto, porque es un mapa de cosas que sucedieron, tenemos que ir un poquito más atrás. En el año 1954, en Madrid, Fernando Sesma dirige un grupo que se reúne para hablar de temas relacionados con, entre otras cosas, estos contactos extraterrestres, fenómeno ovni. Un fenómeno ovni que, como ya contamos en su día, en el vídeo específico donde hablábamos de la historia del fenómeno ovni, empezaba en esa época, era muy reciente. Y ahí tiene un grupo formado que se llama Sociedad Amigos del Espacio, con un lema, una máxima, que es creérselo todo hasta que se demuestre lo contrario. Ese mismo año, 1954, un señor, Alberto San Martín, afirma que ha visto un platillo volante en la carretera de La Coruña y que ha tenido contacto con su tripulante. Y que éste le dio una piedra, que tiene unos signos grabados, y que al contactar con él sintió como una iluminación mística, algo más divino, más religioso que terrorífico. Teniendo en cuenta, como decimos, que el fenómeno ovni era muy, muy, muy joven en ese momento y que la comunicación de España con la comunidad internacional en ese momento era muy, muy, muy opaca, todavía estaba Franco, a saber qué vio este señor, ¿no? Os digo esto desde el punto de vista de creo en el ovni, en el fenómeno ovni, pero no creo en que sean extraterrestres, ¿no? A saber qué vio este señor para que pasara esto. El caso es que esta piedra fue analizada por el Instituto Madrileño de Mineralogía y las conclusiones a las que llegaron
entre comillas, es muy rara y da unas reacciones muy extrañas. Partes de ella es soluble y otras partes no lo son. Tiene un sabor salado, pero no contiene sales. Es un poco extraño, un poco contradictorio. Sin embargo, en otras líneas del mismo informe se leía que era carbonato cálcico teñido. Hubo más análisis. Un análisis que se llevó a cabo en la Universidad de Sao Paulo que concluye estas líneas. Las pruebas llevan a la conclusión paradójica diametralmente opuesta referente al origen del material. Puede ser natural o artificial. Primero, no puede ser natural debido a la uniformidad, no puede ser artificial debido a la uniformidad constante de sus elementos. Segundo, no puede ser natural debido a la presencia de alúmina. La tensión de ruptura de valor no determinado pero constante indica que el material no es artificial. Por lo tanto, no es posible clasificar la especie mineral en el catálogo de la Sociedad Americana de Geología. Y otro más que el propio San Martín encarga a la Universidad de Hamburgo, que dice que solo es posible determinar clorita y un poco de carbonato. Las características descritas indican que podría tratarse de calcáreo blando consolidado y muy poroso, aunque modificado enseguida. No tengo ni idea de qué significa esto, ¿no? Sin embargo, el conocido periodista Javier Sierra, en su libro Los secretos del caso Humo, dice lo siguiente, y también entre comillas: la verdad es otra a la publicada. San Martín era una persona que no creía en eso de los platillos. No sabía nada, ni se había interesado nunca, pero resultó que aquel día había ido a bailar con una chica. Se despidió de ella en Moncloa y entonces perdió el conocimiento. Cuando decimos que fue a bailar, suponemos que tomarían algunas copas o algo. Bueno, cuando recobró el conocimiento, afirma, estaba sobre el puente de los franceses y vio que tenía la piedra en la mano. Años después, San Martín marchó a Sao Paulo a trabajar, justo en el lugar donde encargó, no lo encargó él, pero donde hubo otro de los informes de análisis de esa piedra, casualmente. Y allí escribió un libro titulado Embajadores de las Estrellas. O se lo escribieron. Pero en ese libro, siguiendo las indicaciones de Sesma, ahora veremos, Sesma es un personaje importante, de inventar una historia que diese credibilidad a su relato. Contaba la falsa historia del extraterrestre y el platillo. Es decir, Sesma, que ahora hablaremos un poquito de él, le hizo cambiar su relato a este señor para adecuarlo a una idea que él tenía. Una idea que todavía no había salido a la luz, pero que él estaba tergiversando, estaba planteando algo. ¿A qué historia, no?, se refiere Javier Sierra? Por cierto, tenéis... os voy a poner un enlace en el chat. Bueno, cuando acabemos os pondré unos enlaces con unos 3 o 4 enlaces solo, con un montón de información del caso. Información, digamos, seria, o bueno, por lo menos información con base, con un poco de investigación detrás, no solamente tonterías, ¿no? Sí, sin sentido. Pero, ¿cuál es esta gran historia inventada a la que Javier Sierra hace referencia y que supuestamente, entre comillas, obligó a San Martín a cambiar su historia o a inventarse una historia? Pues bueno, en 1956, en el sótano del Café León de Madrid, existía lo que se llama la Ballena Azul, que es una reunión semanal para aficionados de estos temas, del misterio, ovnis, sobre todo temas más de extraterrestres, ovnis, contacto, liderada, esas reuniones, por Fernando Sesma. Este año, en el 1956, mientras Franco concede la Gran Cruz de Isabel I la Católica a José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, para que veáis en qué andaba, digamos, la política pública española en ese momento, dando reconocimientos al fundador del Opus Dei. Los avances tecnológicos y científicos de fuera de las fronteras de España, así como la ciencia ficción y el reciente fenómeno ovni, que estaba pues como que era la moda, ¿no?, el fenómeno ovni, van permeando de alguna forma en la sociedad española y generando en la gente de esa época esos sueños de futuros brillantes de tecnología avanzada, de seres del espacio,
que se contraponían tanto a lo que en ese momento se vivía en España. Una posguerra y un franquismo pues que nos tenía bastante encerrados, ¿no? A medio camino entre un movimiento de actualización y modernización de la sociedad, toda esta idea estaba salpicada con algo más espiritual, con rasgos de religión New Age, con conceptos como padres de las estrellas, hermanos mayores, etc. Era como un soplo de aire fresco a la situación de la sociedad en ese momento. En una de las reuniones, ya en 1966, una década después, Fernando Sesma asegura que ha estado recibiendo llamadas de extraterrestres que se autodenominan expedicionarios del planeta Ummo. A través de estas llamadas telefónicas, los ummitas le daban mensajes que él redactaba o que otra persona mecanografiaba. Estos mensajes mostraban o describían claves sobre la sociedad, la política, la cultura, el arte y otros aspectos del planeta Ummo. Además de afirmar que llevaban miles de años infiltrados entre nosotros y que no nos habíamos dado cuenta. En la página web ummo-ciencias.org, ummo con 2 M's, ummo-ciencias.org, están todas estas cartas pasadas, ¿no? A digital. Esa página web es una barbaridad de información de la que hay, información más o menos objetiva, bastante objetiva, de todo lo que pasó allí. Y es interesante, a quien le interese, os animo a entrar porque hay muchísima información. En uno de estos mensajes, en el 66, le dicen que el 1 de junio del 1967, que es decir, al año siguiente, una nave aparecería sobre los castillos de la localidad madrileña de San José de Valderas. Claro, estos mensajes en las reuniones iba nuestro amigo y decía, oye, que me ha llegado un mensaje. Y lo contaba allí con la gente que había allí, pero claro, eso se iba filtrando, ¿no? Llegó ese día, ese 1 de junio de 1967, y efectivamente aparece un objeto volador en el lugar indicado, y en la parte inferior, un platillo volante, clásico de platillo volante, y en la parte inferior el símbolo de Ummo. Los pocos testigos que hubieron allí, pese a llevar casi un año de ventaja para poder avisar a la gente para que lo viera, autoridades, lo que sea, había pocos testigos, afirman que eso fue real. Y de ese encuentro se obtienen estas fotografías que estáis viendo de fondo. Estas son imágenes de la piedra que encontró en el 54 y que llevaba estos símbolos que, por lo que parece ser, fue todo parte de ese gran montaje, de esa gran historia que estaba montando pues bueno, nuestro amigo para dar un poco de fondo, un poco de veracidad a todo eso, para que no se le señalara a él en cuanto empezaran a pasar cosas. Fue, digamos, sembrando antes de empezar con el gran caso. En aquel momento, imaginad el revuelo, impacto de estas imágenes en la prensa, en una sociedad en la que casi estábamos deseando, de verdad, que esto fuera real. Que nos tuviéramos algo que nos identificara o que nos diera identidad en un mundo en el que claramente estábamos quedándonos atrás. ¿Cómo llegan estas fotografías a la prensa? Bueno, pues un periodista llamado San Antonio, también sus padres un poco pillines, es contactado de forma anónima diciéndole que las fotografías estaban en una tienda de Carabanchel a su nombre y que si quería podía ir a recogerlas y publicarlas. De forma anónima le llegó este aviso. Él obviamente lo hizo. También se obtuvieron supuestas imágenes, pero de supuestas huellas que habían dejado estos vehículos que habían aterrizado, unas huellas rectangulares que tenían el símbolo de Ummo también. Sin embargo, no hay ninguna fotografía del objeto posado en el suelo. Es decir, se obtuvieron fotos del objeto volando, se obtuvieron fotos de las huellas, pero no del objeto en el suelo. Junto a estas huellas, supuestamente, aparecen unos cilindros que dentro contienen un líquido muy extraño. Parece como agua.
y que también tienen una lámina de plástico con el símbolo Ummita. A finales del 1968, un año después, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial analiza estos elementos. Informa que la tira de plástico presentaba una composición de polifluoruro de vinilo, una composición totalmente, digamos, terrestre y humana, pero que en ese momento no se usaba en España. Se usaba muy poco. Y que la parte metálica era un 99% pura en níquel, algo que también era poco habitual. Pero ahí no acaba la cosa. De todos los contactos, de todas las cartas que estos supuestos ummitas trajeron, o bueno, intentaron comunicar a través de el contactado, nos dieron un montón de datos, yo he extraído unos cuantos, pero antes quiero que escuchéis uno de estos audios que le enviaban. Eran llamadas telefónicas, una de estas llamadas telefónicas que se grabó y que él luego transcribía. Suplicamos perdón. Sí. Suplicamos perdón. Sí. Señor. Sí, solicitan perdón. Desconecto. Sí. Comunicación. Sí. Señor. Sí. Desconecto. Sí. Esto que acabáis de escuchar es una de esas conexiones telefónicas, supuestas conexiones telefónicas que tenían los ummitas, y en las cuales dictaban para que se escribieran esas cartas. Como digo, algunos de los datos que se obtuvieron, hay muchas cartas, muchas comunicaciones que las tenéis en la página de ummo-ciencias.org, están ahí todas descritas, muy bien organizadas, muy bien escritas, con dibujos, con diagramas y de todo. Hay unos datos que me han parecido curiosos y que los tengo aquí apuntados y os voy a decir. Por ejemplo, el planeta Ummo está en la estrella Gliese 581 a 20 años luz de la Tierra. Esto es contradictorio con otra información que decía que estaba en la estrella Wolf no sé cuántos a 14 años luz de la Tierra, que es una enana marrón esta estrella y que tiene 3 planetas más además de Ummo. Los ummitas dicen tener las yemas de los dedos muy sensibles y que habían contactado con un mecanógrafo a través del teléfono, por eso las llamadas, para que ellos transcribieran las cartas, porque por lo visto sus yemas le dolía cuando tecleaban o algo, no lo sé, pero este dato está ahí. Habían contactado con un mecanógrafo a través de un anuncio por palabras del periódico ABC. Es que es todo un poco surrealista. Preferían llamar por teléfono. Esas voces que habéis escuchado, una era del, en teoría, ummita, y la otra del mecanógrafo, y tenía esa voz como así, entonces, y supuestamente esto es así porque ellos habían perdido su capacidad para hablar, se comunicaban por otros medios. En el planeta Ummo las artes no se desarrollan, las artes plásticas, porque la tecnología llegó muy pronto a alcanzar la calidad necesaria técnicamente para reproducir fotografías. En el momento en que necesitaron tener representación gráfica de algo, ya tenían avanzada la tecnología. Algo que no me cuadra en absoluto, pero bueno, vale. Se ha desarrollado, dicen los ummitas, en nuestro planeta una especie o arte basado en la manipulación de perfumes. Tenemos un sentido olfativo mucho más preciso que el suyo, lo que nos permite detectar miles de moléculas diferentes. Apreciamos no solo el espectro olfativo creado por nuestro órgano de olores, sino también su evolución en el tiempo. Una mezcla de olores sería pues, algo similar a un acorde musical, y la evolución, cómo cambia ese olor en el tiempo, sería lo que podríamos llamar una melodía.
La sociedad ummita es totalmente igualitaria y la propiedad privada es una tontería. No se puede decir que sean creyentes, ya que su ideología se basa totalmente en el pragmatismo científico. Esto veremos que entra en conflicto con otras cosas que os contaré después y que empieza a perder todo esto el norte enseguida. Los ummitas no están provistos de una gran imaginación. Todos creen en una única cosa. Cuando tiene una imagen de algo abstracto, todos tienen la misma imagen. No hay diferencias en lo que creen unos y otros. Nadie hace preguntas, ya que la sociedad piensa que ha traído, sin duda, respuestas coherentes a los problemas esenciales. Es decir, como tienen respuesta a las cosas más importantes de la vida, no se hacen preguntas, no se cuestionan cosas, no requieren de esos pensamientos abstractos. La historia no ha creado ningún mito ni religión como las hemos tenido en la Tierra. Ellos tienen una representación del universo científicamente, o sea, en base a los análisis científicos. Desde la infancia todos han aprendido una representación coherente del universo, además, a través de una educación muy estricta. No hay lugar para desarrollo artístico, creativo, de imaginación, como hemos estado viendo en todas estas cosas. El gobierno ummita puede utilizar el cuerpo de los disidentes, que son todos aquellos que se salen un poco del esquema, del modelo estándar ummita, pueden utilizar su cuerpo para experimentos biológicos. Y todo esto está aceptado por los ummitas. Los ummitas no tienen vergüenza, ya que la percepción visual no es esencial para ellos. La palabra belleza parece no tener sentido para ellos. Para un ummita, una mujer hermosa debe oler bien y presentar una buena señal infrarroja. Tienen unos sensores infrarrojos en la piel que les permite además ver en la oscuridad una especie de radar o algo así. Es increíble todo esto. En este planeta, según los textos, el hombre y la mujer tienen igualdad de derechos. La edad no les da ningún privilegio en estructuras jerárquicas, pues eso, ¿no? Los más viejos no son más importantes ni nada. El que manda es el que ha sido juzgado como el más competente, independientemente de su edad o sexo. Esto escrito así suena bien, ¿eh? Suena a una utopía perfecta. Los individuos dotados desde su nacimiento con un cierto número de cualidades físicas e intelectuales tienen la oportunidad de desarrollarlas como quieran. Es decir, estar haciendo tu hoja de personaje y puedes repartir los puntos como quieras. Son evaluados muchas veces durante su vida, sobre todo a la edad de 13 años terrestres, que es cuando se decide su orientación. Este es el final de la adolescencia intelectual para los ummitas. Cuidado, a los 13 años ya digamos que son adultos intelectualmente. Sin embargo, su madurez sexual es mucho más tarde que los humanos en la Tierra. Los individuos son libres de copular según sus afinidades, es decir, masculino, masculino, femenino, femenino, 4 o 5 juntos, da igual. Pero antes de la procreación se procede a una evaluación completa de los candidatos. La procreación se ha considerada en Ummo como una actividad funcional y no como el resultado de una atracción mutua. Bueno, es que quiero ir apostillando cosas, pero lo voy a decir al final. El planeta Ummo ha realizado una simbiosis total entre personas y tecnología. El modo de selección artificial permite desaparecer algunas enfermedades, lo que corresponde a nuestra predisposición genética, como el cáncer, defectos de corazón, afecciones, etc. Incluso si el identificador de control de natalidad sería considerado como muy estricto, la procreación sería obligatoria en Ummo. Si uno quiere evitar procrear, esta actitud es considerada como patológica, es decir, no les cabe en la cabeza que no quieras procrear, porque es una función social, ¿no? Es curioso que en una sociedad que se nos presenta tan científica, tan alejada de las creencias y de los mitos, tengan la obligación de procrear, ¿no? Que es como, has venido aquí para esto, ten hijos. La mujer no tiene himen. Los genitales de este planeta son igual que los nuestros, pero las mujeres no tienen himen. La cópula entre ummitas y terráneos es posible, pero los textos precisan que esta unión daría monstruos no viables por las estructuras encefálicas. Esa unión está prohibida y es contra naturaleza. Bueno. La impregnación olfativa, ojo, al formarse la pareja, la autorización de esta reunión
perdón, al formarse la pareja tras la autorización de esta unión, la primera cópula y desfloración sería hecha durante una ceremonia. La impregnación olfativa es esencial y ambas partes se les pediría que no se lavasen durante 30 horas antes de las uniones. Casi nada. Los textos dicen que la felación sería considerada en Ummo como una práctica corriente. Muy bien, oye. Y los summitas confiesan que, entre ellos, la mujer tiene tendencias masoquistas, consideradas también como naturales. Bueno, hay decenas y decenas de páginas de cartas con datos de estos. Es maravilloso. Y con datos muy concretos, muy científicos, ¿no? Yo os he puesto aquí un poco los más cachondos, pero hay como fórmulas matemáticas, hay movidas científicas que es increíble. O sea, es una cosa bastante como muy concreta, ¿no? Mucha información. ¿Qué tienen en común todos estos preceptos que hemos leído y que a mí ya se me ha escapado mientras los decía? Tienen en común que parecen sacados de una utopía perfecta o de una distopía de ciencia ficción, y más concretamente de la novela Un mundo feliz de Aldous Huxley, que, bueno, para ese entonces, la novela es del 32 o 33, ahora no recuerdo, para ese entonces en España habíamos leído, y es uno de esos tótems de la ciencia ficción clásica, de distopías, y en ella se refleja una sociedad prácticamente igual a la ummita. De alguna forma, todas estas características se ponían contra la sociedad que teníamos en ese momento en España, o que el franquismo y la posguerra habían dejado en España. Una sociedad muy analfabeta, muy retrasada con respecto al resto del mundo, muy creyente, muy religiosa, y esto era todo lo contrario, ¿no? Además, una sociedad muy recatada en lo sexual, aunque en los años 60 y los 70 pues ya empezaron un poco a cambiar esas cosas, pero en ese momento todavía estaba un poquito así, ¿no? Entonces este modelo de sociedad que presentaban los supuestos ummitas era justo lo que no teníamos aquí, en España, y lo que podía considerarse una sociedad avanzada y moderna en ese momento. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, pues que cuando uno piensa en fraudes o en manipulación o lo que sea, piensa en una persona o en un grupo de personas que cometen o pueden cometer de forma voluntaria o involuntaria un engaño. Pero cuando algo se hace tan grande, hay gente que se va añadiendo, hay gente que se va sumando al carro. A mediados de los 80 comenzaron a surgir grupos de tipo sectario que utilizaban esta historia de los ummitas, de los alienígenas, para atraer adeptos, para conseguir de ellos pues dinero o favores sexuales. Hubo un caso en Mairena de Alcor, que es en Sevilla, de un sacerdote que decía que tenía conocimiento de que había una sociedad ummita en España, que eran gente que tenía buenas intenciones. El mensaje de este sacerdote era bueno, ¿no? Este sacerdote tuvo muchas entrevistas, se le dejó muchas veces hablar en el periódico ABC, y este hombre describió el planeta Humo con material sacado de esas cartas, ¿no? Que hemos oído, sociedad política, bueno, todo lo que tal. Pero el tío dice que en el planeta Humo también habían pasado por una dictadura. Todo lo que acabamos de ver que describía el planeta Humo como todo lo contrario a lo que era España en ese momento, este sacerdote lo coge y dice: el planeta Humo en realidad se parece mucho a España. Han pasado por una dictadura hace poco. Y según él, un ser que se había enfrentado con Jesucristo y que estaba en el planeta Humo, lo tenía sometido. O sea, ese dictador, esa dictadura que había pasado hace poco, estaba perpetrada por un ser que había luchado contra Cristo antes de que Cristo viniera a la tierra a evangelizarnos. Y que ahora estos ummitas, como se habían liberado de ese ser, habían venido a la tierra también para, digamos, conocernos, como que éramos hermanos, habíamos pasado por lo mismo, una movida así. Por eso decía yo que hay cosas que luego empiezan a no cuadrar. Estamos hablando de una sociedad de todo menos religiosa y de repente resulta que estamos hablando de que han sido sometidos por un ente que luchó contra Cristo. Bueno, unas movidas increíbles. Si desde aquí Amazon comprara los derechos de estos y hiciera una serie, vamos, lo teníamos con 3 temporadas. Pero el caso más conocido, el más heavy, provocó una alarma social increíble y se le dio mucha cobertura en los medios, es el grupo de montaña Edelweiss, una secta creada por Eduardo González Arenas, un señor emparejado con la nieta del dictador dominicano Leónidas Trujillo. No sé quién es este hombre, pero bueno, dictador dominicano.
captaba a los menores en los barrios pijos de Madrid, los barrios acomodados, con el reclamo de que él era un príncipe extraterrestre. Posteriormente, los invitaba a su casa de Cercedilla y les contaba que les llevaría a su planeta solo, exclusivamente, si accedían a hacer lo que él y sus amigos les dijesen, es decir, que se sometieran como esclavos a lo que él y sus colegas quisieran. Desde mantener relaciones sexuales con ellos, que era como lo más básico, hasta marcarse a fuego, con una marca de fuego, de esta como las vacas, como los caballos, el signo ummita. El clásico signo ummita, que es esa especie de H con una cruz en medio. La gravedad del caso Edelweiss fue tal que conmovió a toda la sociedad española y empezaron a salir las ideas y las sospechas de que este caso Humo no era un asunto tan perfecto cuando empezaban a pasar todas estas cosas. A todo aquel ufólogo o escéptico, es decir, no solo a los escépticos, sino también a los que se autodenominaban ufólogos e interesados en el fenómeno, a todo aquel que se atreviera a poner en duda la historia o las supuestas pruebas, desde la parte creyente del fenómeno Humo se le ridiculizaba y se le apartaba de la luz pública, incluso de los periódicos. Los periódicos tenían cierto interés en que el fenómeno Humo fuera real, supongo que para que les siguiera dando noticias, para seguir teniendo cosas de las que hablar. Tal vez por las ganas o ilusión de tener algo que pusiera a esa nueva España postfranquista en el mapa internacional, y fueron necesarios casi 30 años para que empezaran a salir artículos y análisis de otros investigadores que pusieran en duda toda aquella historia, y que aunque no acababa de ser creída por todo, mucha gente directamente pues la abrazaba y ya está, no quería tampoco pensarlo mucho, ¿no? Como que formaba parte de su identidad eso. Se investigaron las fotografías, aquellas fotografías del fenómeno Humo, y se dieron cuenta de que los negativos de esas fotografías habían sido cortados y empalmados. Es decir, que de un rollo de 10 fotografías, pues a lo mejor habían quitado 2 en medio y habían vuelto a empalmar el rollo, que los números de serie no eran consecutivos, no coincidían. Y algunos especialistas analizaron las fotos y llegaron a la conclusión de que el objeto no medía más de 30 centímetros, que era una maqueta colgada de un hilo. Esas fotografías eran tan espectaculares en la época que la gente se lo quiso creer y ya está. Pero por otra parte, ni siquiera esas imágenes manipuladas tenían el nivel suficiente de imágenes manipuladas de muchos años antes, incluso de décadas anteriores, como para engañar. Es decir, daba la sensación de que esas imágenes no estaban manipuladas para realizar un fraude real, un engaño real, sino más bien como para gastar una broma. De hecho, durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, había habido muchas fotografías manipuladas, y bien manipuladas. Es decir, no penséis en Photoshop, pero se manipulaba fotografía ya. En ese momento, hace mucho tiempo que se manipulaban las fotografías y era, entre comillas, sencillo hacerlas creíbles. Sin embargo, aquí tenéis esta imagen que no hace falta ser fotógrafo para darte cuenta de que esto no es un objeto grande y que esté muy lejos. Es más bien algo pequeño y que está cerca de la cámara. Hay algo en la luz, en la nitidez, en las sombras, que nos dice que es un objeto pequeño y cercano. Además, yo os lo confirmo como fotógrafo y sobre todo como retocador y manipulador de imágenes, que eso es un objeto muy cercano a la cámara. Bueno, muy cercano no, pero que probablemente sería pues del tamaño de una ensaladera o de un bol grande. Además de eso, se planteó que los informes ummitas, todas estas cartas con datos científicos y con todo eso, no tenían datos científicos realmente tan relevantes. Claro, los científicos españoles o los que sabían de ciencias en España se asombraban porque eran avances científicos, pero eran avances científicos que estaban todos publicados en revistas científicas fuera de España. Ya habían sido todo publicado, ya había estado todo, digamos, en el conocimiento de la comunidad científica fuera de España, pero que a España no llegaban
por, en ese momento, el franquismo, al final de los 50 y 60, pues parecía ciencia avanzada, cuando en realidad todo el mundo tenía ya esa información en su poder. Fue en los 90 cuando los investigadores, la nueva etapa de investigadores jóvenes y profesionales que se dedicaban al mundo del misterio de forma profesional, que ya habían crecido leyendo libros sobre el caso Ummo, que habían conocido personalmente a personas no solo que habían estado vivas durante el fenómeno Ummo, sino que lo habían investigado, comenzaban a poner en duda todas esas informaciones, todos esos testimonios. Uno de esos jóvenes, en ese momento, era el periodista Manuel Carballal, que tiene un blog, y en 1997, ya estamos en el 97, imaginad, ya han pasado años, recreó esas fotografías, las de los ovnis, las que hemos visto aquí de fondo durante este vídeo, y las reprodujo con una caña de pescar y una maqueta, probando para ver si eran falsas y confirmando las acusaciones de fraude que se habían estado llevando a cabo durante décadas ya, ¿no? Desde hacía tiempo que se insinuaba que eran un fraude, y él demostró que eran un fraude. Las realizó para copiar exactamente igual, y se vio que la luz, que las sombras, que todo era exactamente igual. Pero el siguiente paso de este investigador, de Carballal, fue encararse con aquel al que muchos acusaban o señalaban como el autor del fraude, José Luis Jordán Peña. El periodista Carballal colaboraba en una revista relacionada con la Guardia Civil y contactó con Jordán Peña. Este creyó erróneamente que Carballal era miembro de la Guardia Civil, que era un guardia civil, y entonces aceptó reunirse con él y confesó que él había sido el inventor de todo ese caso ufológico. Jordán Peña, asiduo a las reuniones de la Ballena Azul, siempre tenía más información que los demás. Además, él, por su trabajo y su condición social, tenía acceso a información científica de fuera de España, y aprovechó, en cierto modo, el analfabetismo que había en ese momento en la época, en la sociedad, para hacerlas pasar con información extraterrestre. Y ahora os voy a leer palabras textuales de Jordán Peña. He sido el autor de Ummo. Es un experimento que hice para estudiar la credulidad del hombre, pero se me fue de las manos. Fue un fallo mío y estoy arrepentido. Mi intención fue hacer creer que existía un grupo de extraterrestres que habían llegado hasta Francia y desde allí se extendieron a España, Sudamérica, etc. Pero es preciso decir que no hacía alusión a ninguna secta. Los creyentes eran libres de creer o no. Lo que pasa es que, con el tiempo, algunas personas se han fanatizado con Ummo y lo han convertido en una secta. Una cosa que no era peligrosa, la hicieron peligrosa. Ummo evoca a humo. Elegí al azar la estrella Wolf 424, antes os he dicho que había aquí incongruencias con qué estrella era, ya que mi objetivo real no era desarrollar un mundo extraplanetario creíble. Redactaba los informes los sábados y domingos por la tarde y aprovechaba mis viajes al extranjero para enviar desde allí las cartas. Utilizamos una maqueta colgada de un hilo de nylon muy fino. Usamos una velocidad muy rápida de 1/1000 segundos en fotografía para que el platillo y el fondo de la foto saliesen igual de enfocados. El platillo parece más grande. Llegué a entrevistar personas que decían haber visto el platillo. O sea, el autor del fraude llegó a entrevistar a personas que afirmaban que habían visto el platillo. ¿Pero qué platillo? Empecé a indignarme al ver que la secta Edelweiss marcaba a fuego con mi símbolo a los niños. Y luego recibí una invitación anónima desde Cuba para asistir a no sé qué reunión humita en casa de Joaquín Farriols. Así que decidí cortar el experimento que llevaba haciendo 25 años. Estoy arrepentido de haber creado un experimento inmoral que se ha vuelto contra mí. Meter tu ida de olla en un caso ya conocido y famoso, en cierta manera le da credibilidad, ¿no? Es como ahora los negacionistas. Cualquier tontería que se te ocurra la puedes hacer pasar por aceptable y la relacionas de alguna u otra forma con el nuevo orden mundial, el control de los ciudadanos o lo que sea.
O con las fake news políticas, ¿no? Cualquier noticia falsa que apunte al partido que no te cae bien, te hará reafirmarte en tus ideas sin ni siquiera planteártelo. Pues un poco hizo lo mismo, ¿no? Jordán Peña también declaró que para mantener ese entramado durante tanto tiempo, todo eso de las cartas y tal, había recibido ayuda económica e infraestructura de agencias de potencias extranjeras que vieron en su extraño experimento una forma interesante de comprobar cómo de manejables son los ciudadanos ante noticias de esta índole y de cómo, una vez lanzado el bulo, son las propias personas las que lo alimentan sin necesidad de que alguien invente más historias. Un poco relacionado con pues, todo el problema de noticias falsas que tenemos, etc. A consecuencia de esas explicaciones, muchos aficionados a los ovnis se negaron a creer que Jordán Peña estuviera diciendo la verdad, ¿no? Para ellos el asunto Humo no era un fraude y sigue vigente hoy en día, y niegan que pueda ser obra de un solo hombre, y menos aún de la época actual, porque en su opinión los summitas conviven con los humanos desde hace siglos, como atestiguan numerosos restos arqueológicos de antiguas civilizaciones. Otro ejemplo de que mezclar tus ideas con otras ideas más instauradas les da más peso, ¿no? Ahora estos señores, viene aquí el autor del fraude, explica cómo lo hizo, explica por qué lo hizo, y los que se lo creyeron dicen, no, eso que dices es mentira. Además, los summitas no llevan aquí desde la semana pasada, como dices tú, llevan aquí siglos y siglos, porque hicieron las pirámides. Tontos siempre hay. Para complicar más la situación, con la muerte de Jordán Peña, el autor del caso Humo, en 2014, no dejaron de aparecer nuevas comunicaciones. Alguien o algunas personas se tomaron no sé, las molestias, o no sé si decir molestias, de hacerse pasar por los summitas. A día de hoy siguen llegando cartas y mensajes que, como corresponde a una civilización tecnológicamente avanzada, también son enviados a través de Twitter, por ejemplo. Hay perfiles de ummitas que dicen movidas, ¿no? Buscando información para esta sección he encontrado cientos de personas que aseguran que su abuelo vio tal o cual cosa con un símbolo ummita, y me los he encontrado de todos los países de habla hispana, de toda Latinoamérica, América Central, increíble. Supongo que pasa como con el caso del hum, ese sonido que supuestamente eran las trompetas de la muerte. Nadie había oído nada hasta que alguien lo publica, y entonces hay un año donde todo el mundo escucha el hum desde su casa. Tiene que ser algo similar. Siguen habiendo decenas de investigadores, entre comillas, que cuentan mamarrachadas del caso Humo, ¿no? Que se inventan vídeos. Bueno, en fin, en canales de YouTube como en el de Mundo Desconocido tenéis barbaridades del caso Humo, lo que se le ocurra al señor, lo que JL quiera inventarse cada semana. El color de las faldas de las mujeres ummitas, el grifo de no sé dónde, bueno, en fin, chorradas. Tras casi 60 años, el caso Humo sigue siendo el más grande, bueno, sí, junto con el caso Manises que he dicho antes, de la ufología, el caso ufológico más grande que España ha exportado al mundo. Pese a haber confesado su autor que fue una broma que se le fue de las manos, sus creyentes dicen que no, que tú qué vas a saber, ¿no? Otra muestra de que a la gente le suda el ojete la objetividad de según qué sucesos, y que la mayoría de personas, todos nos incluimos en esto, necesitan tener algo en lo que creer fervientemente, sea real o no, para dar sentido a sus vidas. Y a mí el caso Humo me flipa por esto, porque empieza de una forma, hay una evolución, y se ve claramente como hay gente que no tenía nada que ver con el caso Humo que se ha subido aquí al caso, a la moto esta, para vender sus mierdas. Es decir, yo me apetece vivir del cuento, o me apetece colar una mentira. Claro, si yo digo, es que vi una luz en mi casa, pues me van a decir, otro chalao. Pero si el caso Humo, que es famoso, y hay mucha gente que se lo cree, y yo voy y digo, no, es que llevaba el símbolo de Humo, además de que me aceptarán, dirán, hostia, otro caso más para Humo, venga. Claro, si hay 1000 avistamientos del caso Humo, no pueden ser todos mentira, o sí, porque el primero era mentira, el segundo se basó en el primero, y a partir de ahí todos se han basado en ese. Entonces, perfectamente pueden ser todos mentiras. Yo por eso dicen que cuando alguien dice, es que todos los casos ovni que hay no pueden ser todos falsos. O sí, o sea, puede ser, sí que puede ser. Como caso ufológico me flipa, pero me flipa más porque en este caso concreto hay pruebas, hay nombres, hay grabaciones,
hay material, hay una confesión del autor de toda esta movida con pruebas y que tiene explicación perfecta para todo lo que sucedió. Y aún así hay gente que no quiere dejar de creérselo. Os invito, por un lado, a que vayáis a hummo-ciencias.org, donde está todo este material de una forma objetiva, bien planteado. Y por otro lado, que vayáis a YouTube y busquéis Caso Hummo, actualidad Caso Hummo. Todos los meses hay un nuevo contactado, un nuevo mensaje, una nueva fecha de avistamientos, bueno, en fin, chorradas, un montón de chorradas. Pero que el caso Hummo fue real, eso no hay duda. Y que el caso Hummo, para los investigadores, tanto del misterio como de sociedad y de psicología y de este tipo de cosas, es la hostia. Y ahí está, y ahí se va a quedar para siempre porque es maravilloso. Y hasta aquí el caso Hummo. Yo espero que os haya gustado, porque yo me lo he pasado muy bien. Me ha costado mucho toda esta información encontrarla. Ha sido bastantes horas de búsqueda y de guión y de todo eso. Pero bueno, me lo he pasado muy bien. Así que nada, nos vemos en otro vídeo. Nos vamos al siguiente. Venga, hasta luego. Joder, pues ya hemos cortado aquí para YouTube.